Amados hermanos, el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios, hoy es día del Señor. Por este medio les saludamos, siempre rogando al Señor que esté con ustedes, amén, como Él lo ha prometido. Amén, y que su fe pues no falte. Amén. Quiero entrar así a la palabra del Señor, hermanos. Quiero leer una porción de la Escritura y vamos a estar hablando del tema de las diversas pruebas. Amén. Y el texto que nos está indicando aquí la palabra del Señor se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Fíjense que, ¿por qué este tema? ¿Por qué hablar de las diversas pruebas? Porque muchas veces pues viene lo que se llama, como cristianos se nos olvida o pensamos o llegan ciertas ideas, ¿verdad? Que a nosotros pues ya no nos va a pasar nada, que no vamos a tener ningún tipo de dificultades una vez que entregamos nuestra vida a Cristo. Pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que la palabra de Dios dice lo contrario, ¿verdad? Y un claro ejemplo es lo que está diciendo aquí Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hace esta mención de las pruebas, ¿verdad? ¿Y qué es una prueba? Pues es un obstáculo que muchas veces impide, ¿verdad? Que nosotros podamos estar en comunión con Dios. Son problemas por causa de la justicia, son persecuciones, ¿verdad? Son enfermedades, son tristezas, ¿verdad? Son muchas cosas que podemos vivir para que nuestra fe mengue, para que nuestra fe dejemos de adorar a Dios, dejemos de servirlo, nos corrompamos. Pueden ser también tentaciones, que esa es otra línea, pero aún así también suele pasar, ¿verdad? Entonces hay escasez y pues llega la tentación de tener que robar para suplir. Entonces ahí estamos nosotros no teniendo firme nuestra fe, sino nuestra fe está confiando en Dios. Amén. Entonces hoy les voy a hablar acerca de esto, de las diversas pruebas, ¿verdad? Ya Santiago también lo menciona en el libro de Santiago. Aquí está atrasito. En nuestro estudio bíblico Santiago 1:2. Fíjense lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, aquí que nos está explicando Santiago, lo mismo nos está diciendo que va a haber diversas pruebas. Amén. Dice, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Aquí lo que nos dice Santiago es que no nos asombren las pruebas son parte de la vida cristiana, pero que tengamos un gozo grande. Dice, sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces, aquí lo que nos está explicando Santiago es que van a venir pruebas, Pedro también nos dice que van a venir pruebas, pero que van con propósito. Las pruebas traen propósito y es ver qué hay en nuestro corazón, es ver de qué estamos hechos. Entonces, sin duda alguna, pues estamos en pruebas, estamos viviendo pruebas, el mundo está pasando por una prueba muy grande. Actualmente pues sabemos, ¿verdad?, por las noticias que California, Oregon y Washington, ¿verdad?, hay fuegos, también hay incendios y son cosas difíciles que se están viviendo, aparte de lo que de la pandemia que estamos viviendo, de las muertes, de la escasez económica y muchas otras cosas. Entonces, pero nosotros como cristianos nos tenemos que mantener firmes en la fe, en lo que hemos creído. Entonces Santiago nos dice que tener por sumo gozo cuando halléis en diversas
cuando se halléis en diversas pruebas. Amén. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar un poco esto con lo que vivió Job? En el libro de Job, que está después, antes de los Salmos, nos damos cuenta cómo Job vivió pruebas y Job era un siervo de Dios. Y aún así Job se mantuvo íntegro. Y es lo que quiere Dios, que nosotros a pesar de las pruebas nos mantengamos íntegros. Quiere saber cómo vamos a reaccionar ante esa crisis, ante esa persecución, ante esa escasez, ante esa enfermedad, ante esa muerte de algún ser querido, ¿verdad? Porque ya hasta el morir es ganancia como cristianos, que no se nos olvide eso, hermanos. Entonces Job 2:10 nos dice, tuvo una conversación en el 9 con su mujer. Le dijo a la mujer de Job en el 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí la mujer de Job, hermanos, estaba pues ya atribulada, ya viendo toda la desgracia que había pasado por esas diversas pruebas que estaba viviendo Job y por consecuencia su familia y todos. Y ya le dijo, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él le contesta lo siguiente, y que es donde me quiero enfatizar en esta tarde sobre esta enseñanza, ¿verdad? Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense cómo Job tenía, qué perspectiva tenía Job de la vida en Cristo, de la vida en Dios. Tenía la perspectiva de saber que Dios es el que mandaba. Entonces le contesta a Job, dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job sabía que Dios era el que mandaba, que si él estaba bendecido era gracias a Dios, pero que si también habían problemas o circunstancias difíciles, también era porque Dios así lo quería. Y termina diciendo el versículo 10, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Recuerden que había una prueba muy grande para Job. Job tenía que pasar esa prueba, el diablo había puesto esa prueba, Dios lo había permitido, y lo que quería lograr el diablo era que Job maldijera a Dios. Y no lo logró, gracias a Dios. Job se mantuvo, no pecó con sus labios, no empezó a criticar a Dios, a juzgar a Dios, porque muchas veces cuando viene la prueba podemos llegar a cometer ese error. Pero por medio de esta porción le estoy comprobando, hermanos, de esta enseñanza, de esta predicación, que hay que vamos a vivir como cristianos diversas pruebas, ¿verdad? Ya nos lo dijo Pedro el apóstol, que si es necesario tendremos que vivir diversas pruebas, porque nuestra fe va a ser pasada por fuego, así como el oro es pasado por fuego para purificarse, así nuestra fe va a ser pasada por pruebas. Y Santiago también nos dice, pero dice, siéntanse contentos, porque es una bendición ser pasado por esas pruebas. Job dice, pues que nada más lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir, y no pecó, ¿verdad? Pero también, ¿dónde nacen las pruebas? ¿Cuál es el propósito? Acompáñenme a Deuteronomio. Fíjense que esto nace desde el Antiguo Testamento, en un tiempo muy bonito donde pues Dios saca a su pueblo de Egipto. Y en el 8 hay algo que les voy a leer. Dice Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Fíjense lo que nos comenta aquí Deuteronomio, ¿verdad? Algo interesante porque hay un diálogo entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vive muchas cosas tristes, por causa bonitas también, pero por causa de su desobediencia vive muchas cosas tristes. Y una de ellas pues es que Dios también lo tenía que probar. Y aquí claramente lo dice: te acordarás de todo el camino, en el versículo 2, por donde te he traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Creo que este versículo es clave en esta enseñanza bíblica sobre para qué sirven las pruebas. ¿Existen las pruebas? Ya lo hemos comprobado, la Biblia así lo dice. Esas enseñanzas o esas doctrinas que enseñan que un cristiano no va a pasar por pruebas son enseñanzas y doctrinas falsas. Lo que dice la palabra es que sí vamos a pasar por pruebas, aunque seamos cristianos, pero Dios va a estar con nosotros en medio de la prueba. Dios nos va a sustentar en medio de la prueba, nos va a permitir Él va a ver qué hay en nuestro corazón y vamos a salir victoriosos si hemos tenido un corazón conforme a su corazón. Dice, al final de este versículo 2 dice, para probarte, dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿verdad? Igual pasó con Job, querían que maldijera a Dios y no lo maldijo, ¿verdad? Entonces, el versículo que sigue, 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Fíjense, después de la prueba viene la bendición. Y es algo que Dios lo sabe, y tú y yo también lo sabemos, pero vamos a tener que pasar por diversas pruebas, ¿verdad? En Romanos 8 también quiero comentar algo que menciona el apóstol Pablo acerca de esta enseñanza de las diversas pruebas. Y aquí en esta palabra de Romanos 8:18 dice una verdad. Habla sobre las diversas pruebas, pero también lo que viene después de la prueba. Romanos 8:18. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Fíjense, qué hermoso es saber lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, si estamos viviendo aflicciones, si estamos viviendo situaciones difíciles, dice, pero aún así, esas aflicciones no son comparables, es decir, con la gloria venidera. Es decir, ahorita estamos sufriendo tal vez, pasando pruebas, dificultades, enfermedades, tantas cosas que puedes estar y podemos estar pasando, pero lo que nos espera es glorioso. Dice, no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Es decir, nos espera la vida eterna, nos espera las bodas del Cordero, nos espera el milenio, nos espera tantas cosas maravillosas, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, la eternidad simplemente con Dios, donde vamos a estar, no va a haber muerte, llanto, dolor, tristeza, enfermedad, maldad, odio, venganza, nada va a haber, va a ser todo perfecto, entonces va a ser hermoso.
Pero mientras estemos en esta tierra, hermanos, tenemos que vivir esas pruebas, pero nos tenemos que mantener. Es como un examen. Tienes que mantenerte. Fíjate que en Ageo 2 los israelitas habían hecho mucho desorden. Su castigo fue que se les destruyera el templo, que se destruyera Jerusalén, que se lo llevaran al exilio. Pero ahí en Ageo 2 ya Dios da una promesa. Después ya en Ageo ya habían regresado algunos de la dispersión, habían regresado de los 70 años del exilio ahí en Babilonia. Y Dios había dicho, es tiempo de que edifiquen mi casa, ¿verdad? Y pues pasan muchas cosas, entre ellas pues se desorientaron, pues perdieron el enfoque y dejaron de construir la casa de Dios. Pero quiero enfocar en el versículo 2:9, donde hay una promesa, y creo que esta es aplicable a lo que estamos viviendo actualmente. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense que ya había habido un templo, ya había Dios derramado paz ahí, ya había hecho pacto en esa casa, pero dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, si en la primera hubo paz, en la primera hubo bendición, en la nueva o en la que se está reedificando, en los tiempos postreros saliendo de la tribulación o de las adversidades, de las pruebas, vienen tiempos mejores. Yo creo que sin duda, no sé qué estés viviendo ahorita, desánimo, tal vez frustración, tal vez miedos, tal vez escasez, pero yo veo este versículo como una promesa de Dios, que nos dice, no te desalientes, vienen tiempos mejores. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, sí, las pruebas son duras, pero la bendición es mayor. Así que nosotros tenemos que mantenernos entendiendo que sí vamos a vivir pruebas, porque la palabra de Dios así lo dice, pero entendiendo el propósito de las pruebas, que Dios quiere pulirnos y que Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Amén. Que nuestro corazón siempre vea como el corazón de Job, ¿verdad? Que se mantuvo íntegro y no blasfemó. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando destinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba
sintiendo que la prueba es dura, no te desanimes, no te canses, sigue confiando, sigue manteniéndote en integridad y consagración. Pide tiempos mejores, dice el Señor. Aleluya. Tiempos mejores. Mantente en lo que has creído. Sin duda es duro, pero vendrán la recompensa. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Sigue confiando, sigue creyendo. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Ya viene la bendición. Descansa, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Descansemos en sus promesas, Él es fiel. Cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Que el Señor los bendiga y firmes en la fe. Ya viene la bendición.